En esta clase de triángulos 2 vamos a recordar algunas propiedades de triángulos para luego resolver algunos ejercicios utilizando las propiedades. Todas las propiedades eh, se aplican una con otra, quiere decir que pueden cumplirse todas al mismo tiempo o deberían cumplirse todas al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, empecemos con este ejercicio, con este primer teorema, perdón, en el que me indican que en todo triángulo los ángulos interiores, como ves aquí alfa, beta y omega, los tres suman 180 grados. Siempre los tres ángulos de un triángulo, los ángulos internos, siempre van a sumar 180 grados. Entonces, esta propiedad sí o sí la tenemos que aprender porque es la más básica de todas. La segunda propiedad, aquí está el teorema número 2, es algo similar. Dice que la suma de dos ángulos interiores resulta el tercer ángulo exterior. Como ves acá hay dos ángulos dentro del triángulo, por lo tanto son interiores. Y la suma de ellos dos resulta el que está afuera, ¿no? El tercer ángulo exterior. Por lo tanto, x es igual a alfa más beta, como ves acá, ¿no? Ese es el segundo teorema, cuando tenemos dos interiores y un exterior. El tercer teorema ya no me habla de los ángulos interiores, sino de los exteriores, ¿no? Los interiores, recuerda que estaban acá dentro del triángulo, pero los exteriores son el suplemento de cada uno. El suplemento de este, del de acá, del X, del Y, del Z. Entonces, en este caso, X, Y, Z son los ángulos exteriores. Así que los exteriores en un triángulo va a cumplir que la suma de esos tres es 360 grados. Como ves acá, ¿no? 360 grados para los ángulos, la suma de ángulos exteriores. Y el último, pero no menos importante y también muy utilizado, es el teorema número 4 de la existencia de triángulos, o también llamada desigualdad triangular. Lo que indica esta propiedad o este teorema es que todos los triángulos, para que realmente exista, debe cumplirse que uno de los lados, ¿no? Mejor dicho, el ángulo más chiquito, por ejemplo acá dice que θ es el ángulo más chiquita, a todos debe ponerse el lado más chiquito también, ¿no? Ahí está. El lado, la longitud del lado es proporcional al ángulo que tiene opuesto. A menor ángulo, menor lado también se le opone. Esta dice la cuarta propiedad. En un momento vamos a ver también algunos otros ejemplitos y algunos otros teoremas que no les he notado acá. Pero estos son los cuatro básicos que tenemos que aprender, ¿ya? Ahora, también hay algunas propiedades que se les denomina corolarios porque son muy especiales para un cierto tipo de caso. Como el primer casito, por ejemplo, el primer corolario, cuando se tiene así un triángulo, que digamos así como que unido por una puntita, digamos así, ¿no? Dos líneas cruzadas que forman dos triángulos y la propiedad indica que la suma de los dos ángulos de cada lado son iguales, ¿no? La suma de x más y es igual a la suma de a más b. Eso es lo que dice este corolario número letra A, ¿no? Yo le llamo la propiedad de la cometa porque como ves parece una cometa, o de la corbatita también le dicen algunos, ¿no? La corbatita, que tiene la forma de una corbata Michi, pues, ¿no? El segundo corolario es con el cuadrilátero cóncavo. Esto que tú ves acá, que parece un boomerang, yo le digo la propiedad del boomerang, la suma de las tres puntitas me da el ángulo exterior que justo está en el centro de los dos, ¿no? El ángulo obtuso que está en el medio. Esta es una propiedad también solamente cuando se da la forma del boomerang, nada más. Todas estas se demuestran a partir de los triángulos o de las cuatro fórmulas que hemos visto antes, ¿no? Pero digamos como camo de práctica o para tener mayor rapidez, los ponemos directamente. Con estas 6 propiedades en total que hemos visto, trataremos de resolver entonces el ejercicio reto que se llama diseño de un parque triangular. Si leemos, dice, el municipio de tu distrito requiere construir un parque triangular en un terreno cerca de tu colegio. Innove Schools, ¿no? Como parte del proyecto, los estudiantes de noveno grado deben ayudar a diseñarlo. Si se sabe que, dice, el parque tendrá dos ángulos internos conocidos, uno de 50 y otro de 60. Ajá, profe, ya me están diciendo que va a haber un parque triangular y me dicen también que dos de los ángulos, uno de 60 y el otro de 50.
¿Está? 50 acá y 60 acá. Luego dice, para garantizar la accesibilidad, en el ángulo faltante, mira, en el ángulo faltante debemos colocar el ángulo externo que debe medir 130. Entonces, el ángulo externo, para eso hay que prolongarlo, y dice que esto debe medir 130 grados. El ángulo externo o exterior es el ángulo que está fuera del triángulo y es suplementario, perdón, con el ángulo interno, ¿no? Ese sería 130. Entonces, la pregunta que me hacen acá, interpreta la gráfica y condiciones del problema, que aquí tenemos una gráfica. Determinamos la medida de todos los ángulos internos y externos que tiene este parque. Y luego argumenta si es posible o no construir este parque. Lo primero que tenemos que hacer aquí es saber si esto es correcto o no. Según las propiedades que hemos aprendido, podremos rellenar este ángulo de aquí sabiendo que la suma de los tres ángulos, vamos a ponerle m, la suma de los tres ángulos debe ser 180 grados por ser la suma de ángulos interiores. Entonces podemos tener que 50 más 60 más m es igual a 180 grados. Por lo tanto, m, esta suma es 110 más m es igual a 180. No pasas a restar. M es igual a 180 menos 110. Así que M resulta ser 70 grados, ¿no? Según la información que nos ha dado el ejercicio, esto debe ser 70 grados. Ahora, ¿qué debemos comprobar? Pues con el otro número que está afuera, ¿no? La suma de estos dos, al ser un exterior, y la suma de estos dos juntos, interior más exterior, debería ser 180 grados. ¿Será entonces cierto que 70 más 130 me resulte 180? Entonces, para responder estos dos sumas, sale 200. Esto no es verdad, son diferentes. Por lo tanto, hacer esto es imposible. No puede existir un ángulo exterior por el otro vértice de 130 grados. Profe, ¿cómo entonces determinamos si un triángulo se puede o no dibujar? Pues debe cumplir con todas las propiedades en todo momento. Siempre, ¿no? En este caso completó con 70 porque cumplía la propiedad de los tres ángulos suman 180, pero al momento de sumarlo con el exterior no calza porque no suma 180 sino 200, lo cual entonces lo convierte pues en algo que no es verdad. Entonces, de esta forma podemos comprobar que esto no se puede dibujar como dice ser. Muy bien.